De artes plásticas, de música, de deportes, de cocina, de teatro, de cine. La información cultural ampliada a través del móvil de Estamos Contigo. Estamos Contigo. Estamos Contigo. Buenas tardes. Conversamos en estos momentos con Otto Braña González, director de Patrimonio del Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba. Otto, del 20 al 22 de agosto próximo tendrá lugar en La Habana Radiomorfosis. Pero, ¿qué es Radiomorfosis? Radiomorfosis es un formato radial e interactivo de la Asociación de Televisiones Culturales y Educativas Iberoamericanas, la ATEI, asociación que reúne a más de 100 instituciones, entre ellas sistemas públicos de radio y televisión, canales de televisión, emisoras de radio, universidades, fundaciones. Y Radiomorfosis es precisamente eso, es un formato radial e interactivo, un formato de ATEI itinerante que combina con un evento presencial, la transmisión radial, la transmisión en streaming en directo, desde donde se convoca también a interactuar con los panelistas a través de las redes sociales. Radiomorfosis entonces podemos definirlo como un formato radial itinerante que va por países. La última edición se hizo en Guanajuato y esta edición es la que se va a hacer en La Habana, Cuba. ¿Cómo es el programa? Bueno, el programa se compone de un panel integrado por expertos, tanto internacionales como del país sede, y se discute sobre un tema en específico. Así, en Radiomorfosis Cuba 2024 tendremos varios paneles, cada uno dedicado a un tema, con un moderador de aquí, de la radio. ¿Cuánto pesa la historia de la radio cubana para que en sus 102 años se realice este encuentro en nuestro país? La radio cubana arriba ahora a sus 102 años. El 22 de agosto se cumple el aniversario 102 del inicio de las transmisiones continuadas radiales. Entonces tenemos más de un siglo de radio. Precisamente en torno a este centenario, que no solo es cubano, también los diferentes países de Iberoamérica, un poquito antes, un poquito después, van en torno a esa fecha, es que hemos hecho coincidir la realización de Radiomorfosis Cuba 2024 en torno a la fecha del aniversario 102 del inicio de las transmisiones continuadas radiales en Cuba. La radio en Cuba tiene un peso enorme y tiene un peso también y una presencia en la radio iberoamericana. Si el solo hecho de tener en Cuba, haber tenido un Felipe Cañé con la radionovela, bueno, eso nos dio también en ese género una dimensión iberoamericana, porque en gran parte de cómo es ese formato radial hoy en día, bueno, se generó en Cuba. ¿Quién fue quien creó el narrador? Fue Felipe Cañé. Entonces todo eso claramente que tiene un peso en la radio iberoamericana y también tuvo un peso en la televisión iberoamericana, porque los técnicos cubanos, por ejemplo, fueron los que fundaron en el año 1954 la televisión en Colombia. O sea que la radio en Cuba tiene un peso en nuestro país, pero también en el concierto iberoamericano de naciones, no solo con los dramatizados, también con los programas musicales, con la forma en que se hacían nuestros programas. Había un intercambio ya desde aquella época. Hay programas insignias de la radio de los años 40, de los años 50, que todavía tienen una presencia en las radios iberoamericanas, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a La Tremenda Corte. Hoy en día, todavía en la actualidad, en muchas radios de Iberoamérica está ese programa que salió también de Cuba y que se hizo en otros países de Iberoamérica, se hizo con ya talento local, pero se mantenía esa esencia. Por ejemplo, también, volviendo a Felipe Cañé, el Charlie Po cubano tuvo también su versión colombiana, o sea que ya estamos hablando desde aquella época de los años 40, estamos hablando entonces de una exportación de formatos radiales, de alguna manera, o sea, formatos que nacían aquí y que se hacían en otros países, y por tanto eso también marca una impronta de la radio cubana en toda la radio iberoamericana.
Hacemos un acto en la conversación con Otto Braña González, director de Patrimonio del Instituto de Información y Comunicación Social, y en breve estamos de regreso. De artes plásticas, de música, de deportes, de cocina, de teatro, de cine. La información cultural ampliada a través del móvil de Estamos Contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Como han escuchado, hoy conversamos con Otto Braña González, director de Patrimonio del Instituto de Información y Comunicación Social de nuestro país. Otto, ¿qué figuras nos visitarán durante Radiomorfosis 2024? ¿Qué temas tratarán en los diversos paneles que lo componen? Bueno, en esta edición cubana de Radiomorfosis 2024 tendremos varios invitados extranjeros. Nos acompañará Gabriel Torres Espinosa, que es el presidente de la ATEI, de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, pero además el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, y es el director del Canal 44 de Televisión y de Radio UDG. También nos acompañará Miquel Francés, que es el presidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y secretario general de la ATEI, además es docente de la Universidad de Valencia. Alexandra Falla Serrate, que es la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y que es la vicepresidenta de ATEI. Tendremos también la presencia de Juan Aguilera Cid, el director de la Unidad de Televisión Guanajuato y TV4 Radio 94.7. También es miembro de la Junta Directiva de ATEI. Germán Pérez, que es el director del canal Zoom, el canal universitario de Colombia, miembro de la Junta Directiva de ATEI. Daniel Rincón, que es docente de Caracol Escuela, de la Escuela de Televisión de Caracol y de la emisora de la Universidad Javeriana. Tiene un programa en el aire desde hace más de 3 décadas. La Javeriana Estéreo es una importantísima emisora de Colombia, radicada en Bogotá. Y Daniel Rincón es además un comunicador de mucho prestigio, miembro de la Asociación de Comunicadores Sociales y Locutores de Colombia. También de ese mismo país nos acompaña Jorge Eduardo Urrea, que es comunicador y docente del Grupo de Investigación Comúnmente de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío. Y por último, también nos acompañará, y viene de Colombia, el músico Nicolás Rojas, quien además es el director de la Escuela Nacional de Cine de Colombia. Como te decía, Radiomorfosis se compone de paneles, o sea, el programa son paneles que en 2 días discuten sobre temas muy específicos. Pues abriremos con un panel que se llama Iberoamérica, más de un siglo de radio, y en este panel, bueno, que voy a ser yo el moderador, nos acompañarán Gabriel Torres, Alexandra Falla, Miquel Francés y la licenciada Yusaima Cardona como directora general de la radio cubana. Ese panel será más historicista y hablaremos sobre ese recorrido de la radio en Iberoamérica, en los países representados en el evento, que son España, Colombia, México y Cuba. Tendremos ya después, en la primera jornada, el panel Géneros Dramatizados Ayer y Hoy, donde estará Manuel Ramírez Heras de Cuba y Orieta Cordeiro de Cuba y Germán Pérez y Daniel Rincón de Colombia. Tendremos otro panel dedicado a la radio en el cine y el cine en la radio, donde estarán Vicky Suárez, Pedro Urbeso y el maestro Nicolás Rojas de Colombia. Pues en este panel se hablará también y se presentará ese formato radial nacido en Cuba, que son los radiocine, y que es una creación que pone en antena la emisora Radio Progreso desde hace muchos años. El día 21 continúan los paneles, continúa Radiomorfosis Cuba 2024 y nos acompaña el primer panel a cargo de Yusaima Cardona, directora general de la radio cubana, y el título de este panel es De la radio tradicional al podcast. Ahí tendremos a Gabriel Torres de México, al presidente de ATEI, a Jorge Eduardo Urrea, comunicador colombiano, y por Cuba integrará el panel Ana Teresa Badía. Tendremos esa misma mañana de 10:20 a 11:20 otro panel
Formación para el Futuro, las radios universitarias en Iberoamérica, con moderación de la doctora Zenaida Costales. Y en ese panel intervienen por Cuba Ivonne Albelo, periodista, docente, conocida por todos, y estará Miquel Francés, el presidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, y Daniel Rincón Montealegre, el comunicador social, actor y locutor colombiano que hacía referencia. Tendremos el cierre de la mañana con un panel dedicado a la radio y al público infantil y juvenil. Aquí en este panel estará Ariadne Argudín de la Torre, directora y guionista de la Casa de Mamá Tomasa y del taller inclusivo de creación infantil, la Casa de Mamá Tomasa, de la emisora Radio Taíno. Y tendremos la presencia de Fran González, de allá, de la emisora de ustedes, de Radio Guamá, director y guionista de Con Voz Propia. Y por la parte extranjera estará Juan Aguilera, sí, que es el director de la unidad de televisión de Guanajuato, de TV4 y Radio 94.7. El último panel, el panel que cierra Radio Morfosis, el día 21 entre 3 y 4 de la tarde, se dedica a la publicidad y patrocinio en los medios públicos. Y si vamos a hablar de publicidad en Cuba, publicidad radial, tenemos que invitar a Radio Taíno. Ahí estará el director de Radio Taíno, estará un especialista, un experto en políticas de comunicación social de aquí del instituto y también de Radio Taíno, Wencio Jasmazo, el director de Taíno, Reinier Valdés Iznaga, y nos acompañará nuevamente Juan Aguilera de Radio 94.7, director de esa emisora y de la unidad de televisión de Guanajuato. Y bueno, ese día ahí a las 4 de la tarde concluyen los paneles, pero no se acaba el evento porque se va a producir la firma de un convenio entre la radio cubana con TV4 y Radio 94.7 de Guanajuato. El día 22 los invitados extranjeros participarán del acto por el aniversario 102 del inicio de las transmisiones radiales continuadas en Cuba. Después tienen un programa con visitas a lugares de interés, y el regreso a sus países de origen está previsto el día 23. Hemos conversado con Otto Braña González, director de Patrimonio del Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba. Muchas gracias por su tiempo y éxitos en este evento.